Hola, buenas tardes. Bueno, eh, mi nombre es Mena Catarina, soy licenciada en enfermería y en esta oportunidad me gustaría primero agradecerle al equipo por la convocatoria, por, por dejarnos participar, eh, tanto a mí como a mi colega licenciada Romina Fernández. Y paso a contarle un poquito. Nosotras trabajamos en una institución, en un hospital donante, en el Hospital Bicentenario, donde trabajamos el día a día con estos posibles donantes. Tenemos a veces muchos protocolos y nosotras nos encargamos de hacer el seguimiento, el tratamiento, para que estos órganos lleguen en óptimas condiciones al momento de hacer la intervención y el momento de que estos órganos eh, sean, lleguen al receptor en óptimas condiciones. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de donación en asistolia, ¿sí? En el hospital tuvimos varias eh, situaciones en donación en asistolia, ¿sí? La donación en asistolia controlada es una herramienta clave para la obtención de órganos para el trasplante. La implicación del equipo de salud es crucial en cada fase del proceso, desde la toma de decisión hasta la extracción de los órganos. La implementación de protocolo lo que hace es normatizar de alguna manera y asegurar el respeto a las normativas éticas y legales. La donación en asistolia es la obtención de órganos para trasplante. Inicialmente, esta donación de órganos se realizó en pacientes con muerte encefálica. Gracias al avance tecnológico, al progreso y al crecimiento en los sistemas de salud, nos permitió que la donación de órganos también se realicen en aquellos pacientes cuyo fallecimiento es por cese irreversible de funciones circulatorias. ¿Sí? En España y en Argentina rige la ley 27.447, ¿sí? Quien es la que ampara y resguarda todo el marco legal que, de todas las intervenciones o todas las prácticas que tengan que ver con la donación, con la obtención de órganos. ¿Sí? Esta ley lo que hace también es establecer la certificación de la muerte por cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. Dentro de la clasificación internacional de la donación en asistolia, se clasifican según la circunstancia, ¿sí? Se clasifican según las categorías, las circunstancias y rigen por la clasificación de Maastricht. ¿Sí? ¿Por qué fue denominada de esa manera? Porque en este lugar, en Maastricht, fue uno de los primeros pioneros o de las primeras intervenciones que se realizó de donación en asistolia. ¿Sí? Según su clasificación, su circunstancia, su lugar de fallecimiento, se clasifican en donación después de la muerte encefálica, donación después de la muerte encefálica y donación después de la muerte circulatoria. ¿Sí? Tenemos dentro de estas tipos de donaciones, tenemos varias categorías, ¿sí? Según la clasificación de Maastricht, tenemos cuatro categorías. La categoría uno, que es el fallecimiento fuera del hospital, ¿sí? Que puede surgir por una muerte súbita o una situación traumática o aquellos pacientes, aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ser
reanimadas o que no tuvieron la posibilidad de que le realicen las maniobras de resucitación. Después tenemos la segunda categoría de Matrix, ¿sí? Que son resucitación infructuosa. ¿A qué se refiere con la resucitación infructuosa? Que son aquellos pacientes o aquellas personas que le han practicado RCP, ¿sí? Y a pesar de realizar RCP no han tenido buen progreso, ¿sí? Estas situaciones pueden ocurrir de manera intrahospitalaria y extrahospitalaria. Después tenemos la donación en la historia controlada, ¿sí? Que es la categoría 3. Este fallecimiento eh, se da en los servicios de UTI, ¿sí? Tras la limitación del soporte vital, adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? eh, Se hace una adecuación del esfuerzo terapéutico eh, y se hace una limitación del soporte vital. ¿Esto de qué manera se hace? Esta decisión se toma a través de un trinomio, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la decisión es del paciente, del terapista y de la familia. Este tipo de donación o de fallecimiento son aquellas personas que padecen enfermedades irreversibles, enfermedades incurables, enfermedades terminales y han sufrido lesiones que lo han colocado en esa situación, ¿sí? Son aquellas personas que em, no cumplen con criterio de muerte encefálica o patologías severas, en las cuales el tratamiento son fusibles. El tratamiento a ser fútil nos referimos a que son situaciones clínicas límite, ¿sí? Ahí es donde se procede y se consensúa y se decide de la adecuación del del esfuerzo terapéutico y de la limitación del soporte vital. Después tenemos la categoría de Maatricht, que es la cuarta, que es el paro circulatorio durante el diagnóstico de la muerte encefálica, ¿sí? La donación en asistolia controlada, la que es de categoría 3, la de Maatricht, que es la del retiro del soporte vital, como bien dijimos, es un acuerdo médico y familiar. El objetivo del protocolo de la asistolia controlada es normatizar el proceso de donación en asistolia y inicialmente para la ablación de órganos, ¿sí? El proceso de donación en asistolia controlada tiene tres ítems. En donde se deben dar, se deben regir, se deben equiparar. Uno de ellos es la adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? En la institución tenemos un protocolo de adecuación del esfuerzo terapéutico que seguramente en otra ocasión lo podremos explayar, pero básicamente es la decisión de retirar el soporte vital, independientemente de la posibilidad de donación. Luego está la comunicación con el equipo de procuración. En este ítem lo que pasa es que se evalúa la viabilidad de la donación de órganos tras el fallecimiento. Y luego está el consentimiento informado. El consentimiento informado son todas aquellas documentaciones que se realizan y se documentan en la historia clínica y son firmadas por la familia, ¿sí? Esos tres ítems forman parte del proceso de donación en asistolia. ¿Quiénes son los actores del proceso de donación en asistolia? Los actores principalmente son el equipo de UTI, el equipo tratante,
de la unidad de terapia intensiva del posible donante está conformada por kinesiólogos, por médicos, por enfermeros. Trabaja todo el equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario es responsable del control, del seguimiento y del tratamiento de ese posible donante, incluyendo, ¿sí?, el procedimiento del retiro del soporte vital. Luego se hace cargo también de la certificación del fallecimiento, eh, donde se certifica el cese irreversible de las funciones cardiocirculatorias. De no ocurrir ese cese, ¿sí?, durante el tiempo estipulado, lo que se hace es que este paciente vuelva al servicio de terapia intensiva y donde se estipula y se toman medidas de confort, medidas y cuidados de final de vida, ¿sí? Todo esto que sucede al momento de decidir que este posible donante vaya a quirófano y si le retira el soporte vital, todo esto debe quedar documentado en la historia clínica, ¿sí? Y debe estar firmado y informado a los familiares. Después tenemos el equipo de ablación. El equipo de ablación está conformado por cirujanos, por instrumentadoras y la circulante. La circulante lo que se encarga de mantener la asepsia correspondiente, ¿sí? La circulante se va a encargar del embrocado, de la colocación de campos estériles, de preparar la mesa instrumental y de preparar las soluciones para la preservación de esos órganos, ¿sí? Una vez que este equipo de ablación prepara toda, toda la mesa, ¿sí?, instrumental, este equipo de ablación lo que hace es retirarse de, el cúbito donde se encuentra el equipo tratante y el potencial donante. Son esos dos actores lo que quedan en el quirófano, ¿sí? En la sala de quirófano. El equipo de ablación se retira, ¿sí? Lo que puedes, lo que puede ser es partícipe visualmente, pero no más que eso, no participa en la retirada del soporte vital ni en la declaración del fallecimiento. Después tenemos el equipo o el organismo de procuración, ¿sí? El equipo o el organismo de procuración tenemos un coordinador responsable de todo el proceso de procuración, ¿sí? Este coordinador responsable, que puede ser un médico, en la institución tenemos médicos, enfermeros, este coordinador responsable lo que puede ser es participar como veedor y hacer o realizar la confección de los registros de los parámetros hemodinámicos, ¿sí? Que forman parte, esos registros forman parte del protocolo, ¿sí? Pero no puede participar en el retiro de soporte vital. Si lo ordenamos de alguna manera en un algoritmo, tenemos primero el equipo de UTI, que realiza la ecuación del esfuerzo terapéutico, que se encarga de realizar, eh, informar, se encarga de realizar el consentimiento informado, em, donde también tiene un marco legal, ¿sí? El consentimiento informado, la comunicación y la información tiene y está regida por un marco legal, que es la Ley de los Derechos del Paciente, que es la Ley 26.529, ¿sí? El equipo de UTI se encarga de comunicar al coordinador hospitalario de una posible evaluación de un posible donante, ¿sí? Este coordinador hospitalario constata la parte administrativa, que es el consentimiento informado, la historia clínica, evalúa la viabilidad de la donación, ¿sí?
se encarga de informar en conjunto con el médico terapista, la familia también, ¿sí? La información de la familia es parte también de uno de los artículos del que resguarda todo procedimiento de donación de órganos, ¿sí? Que es la ley 27.447. Como bien dijimos, la donación en asistencia controlada procede en el retiro del soporte vital, se realiza la certificación del fallecimiento y se deja constancia todos esos procedimientos en la historia clínica. Luego, el coordinador hospitalario en conjunto con el terapista pasa a informar a la familia todos los procedimientos que se le van a realizar a este posible donante. ¿Sí? Medidas invasivas, medidas no invasivas, la administración de fármacos previo al retiro del soporte vital, ¿sí? Con el objetivo de evaluar y también afianzar la relación con la familia, ¿no? Em, la administración de estos fármacos lo que me va a permitir es preservar, evaluar y mantener de alguna manera la viabilidad de los órganos. Todos estos procedimientos deben quedar registrados en la historia clínica. El equipo tratante, eh, luego del retiro del soporte vital, eh, aguarda los minutos necesarios, acordados y estipulados para certificar el cese irreversible. En el caso de que no se produzca ese cese en el tiempo estipulado, lo que se realiza es volver a conectar a ese paciente a la asistencia respiratoria mecánica, volver a monitorizar y ese paciente vuelve al servicio de terapia intensiva, ¿sí? Todos esos procedimientos, esos pasos, todo lo que ocurre al momento del ingreso en el quirófano, todos los procedimientos invasivos, no invasivos, la administración de medicación, todo eso debe quedar registrado en la historia clínica, ¿sí? Eh, Después llega el momento de traslado a quirófano. Em, este paciente, antes de ingresar a quirófano, ¿sí? Debe tener eh, colocado eh, un acceso venoso central y un catéter arterial. Esto lo que me va a permitir es ganar tiempo. Es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque todo este proceso se basa en el tiempo, se controla en tiempo. Esto lo que me va a permitir que permitir preservar los órganos, ¿sí? Y poder llevar un mayor registro de la tensión arterial y del pulso. Luego tenemos el manejo en el quirófano, ¿sí? El manejo en el quirófano y la preparación, tenemos tres equipos. El equipo tratante, que es el que se encarga del sistema de asistencia ventilatoria mecánica, que se encarga del monitoreo, que se encarga de la administración de la analgesia, que se encarga de mantener perfundidos de la mejor manera los órganos, ¿sí? Es el equipo de UTI. El equipo tratante es el equipo de UTI. Después tenemos el equipo de ablación, que como bien habíamos dicho, que son los cirujanos, los instrumentadores y el circulante. El equipo de ablación lo único que hace es ingresar a quirófano con el objetivo de garantizar un campo con la asepsia y lo más estéril posible. ¿Sí? Porque de ese trabajo, de esa manipulación y de esa asepsia y de esos cuidados depende la preservación de ese órgano.
Lo que hace es hacer el embrocado, prepara las soluciones de preservación y luego se retira. Ese equipo de ablación se retira de quirófano, ¿sí? Y actúa de alguna manera, podemos llamar de espectador, ¿sí? No participa en el retiro del soporte vital, no participa en la certificación del fallecimiento, ¿sí? Luego tenemos el coordinador hospitalario. El coordinador hospitalario, como bien habíamos dicho, puede participar como veedor. Este lo que hace, este integrante, lo que hace es documentar los parámetros, documentar la hora de los parámetros y del procedimiento que se va realizando. Como por ejemplo, la hora del retiro de soporte vital, la hora de las funciones cardiorrespiratorias, la hora de muerte, la hora de perfusión, ¿sí? Este coordinador hospitalario se encarga de hacer esos registros. Después tenemos la etapa de pseudoanalgesia. En la etapa de pseudoanalgesia, eh, se manipulan y se administran benzodiazepinas, opiáceos y sedantes. Dentro de las benzodiazepinas, las más comunes son el midazolam. También se puede utilizar lorazepam, diazepam, pero bueno, en la institución nos manejamos con el midazolam. Dentro de los sedantes y opiáceos tenemos la morfina, el fentanilo y el remifenta. En la institución nos manejamos con midazolam, un fentanilo y en algunos casos se puede llegar a combinar una ampolla de propofol, ¿sí? Que sus propiedades se complementan de alguna manera con los sedantes y analgésicos de la mejor manera. Este procedimiento se encarga el equipo tratante, el médico de terapia, quien hace el seguimiento, quien hizo la evaluación, quien hizo el tratamiento en el servicio de UTI y quien más que el terapista conoce a su posible donante, a su paciente. En muchos casos eh, hay sujetos que vienen con tratamiento de pseudoanalgesia, ¿sí? Y muchas veces están impregnados y se requiere utilizar una dosis máxima para el momento de esta intervención. Después se procede al retiro de soporte vital. En el momento del registro de soporte vital se realiza un monitoreo, se realiza registros, hay un cese de funciones cardiocirculatorias, de parámetros y de presión de pulso, donde los parámetros y la presión de pulso es igual a cero, ¿sí? Una vez que esos parámetros y la presión de pulso es igual a cero, se puede llegar a hacer la certificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ausencia del pulso central, hay ausencia de los sonidos cardíacos, ausencia de la respiración, respuesta de la pupilar a la luz, ¿sí? Esto también puede llegar a ser complementado al momento de la certificación con algunos estudios complementarios, como por ejemplo un ecocardiograma, ¿sí? Un monitoreo eh, de presión intraarterial y también se puede hacer un ecocardiograma, ¿sí? Esos son los estudios complementarios al momento de la certificación, ¿sí? Después, bueno, tenemos el periodo de observación, que es bueno que después del retiro de soporte vital, de la certificación de, y el cese irreversible, se aguardan 5 minutos para verificar o rectificar de que no haya o no suceda lo contrario, ¿sí? Si pasados los 5 minutos se declara el cese irreversible y si no hay un cese irreversible o una parada circulatoria, lo que se hace, como dijimos anteriormente, se vuelve a conectar al respirador, se vuelve a monitorizar y el paciente vuelve al servicio.
Esta es la planilla de los registros de los parámetros. De este costado tenemos los horarios, el horario de la limitación del soporte, el horario de muerte, el inicio de la paratomía, el de la perfusión y el horario de la extracción de los órganos. Toda esta grilla es completada por el coordinador hospitalario, quien hace el registro de los parámetros. Todo tiene que ir en el horario exacto, es todo tiempo. Bueno, este es un modo, un resumen para recordar, es todo el recorrido que hace este paciente, este posible donante, dentro de la terapia intensiva. ¿Sí? Los pasos, que se hace un tratamiento, que se decide la adecuación del esfuerzo terapéutico, que se informa a la familia, que hay un sostén vital, que todo esto se registra en la historia clínica, ¿sí? Después hay un traslado en quirófano. Después pasamos al retiro de soporte vital, a la extubación, en donde se retira todos los vasoactivos y se realiza un registro de los parámetros, ¿sí? Después pasamos a una especie de línea de tiempo, ¿sí? En el momento de la ablación, ¿sí? Hay tiempos de isquemia. Tenemos en el minuto uno, que es la extubación, ¿sí? Después pasa el periodo de hipoperfusión significativa, que es cuando la tensión arterial media desciende por debajo de los 60 y la saturación desciende por debajo de los 80, del 80%. Luego pasa la parada cardiorrespiratoria. Desde el momento que se realiza la parada cardiorrespiratoria, se hace un conteo de 5 minutos. Si dentro de estos 5 minutos no eh, hay un cese irreversible, se diagnostica la muerte, ¿sí? Una vez diagnosticada la muerte, hay un inicio de preservación y luego es el inicio de la extracción de los órganos, ¿sí? El tiempo de isquemia funcional son entre 60 minutos, más o menos, entre 30 y 60 minutos. Y el tiempo de isquemia caliente total, o sea, desde el momento de la extubación hasta la preservación y extracción de los órganos es menor a 120 minutos. Esto es lo que dura el periodo o este ciclo o este protocolo o el periodo de donación en una historia. Bueno, espero que haya sido claro la explicación, lo que traté de manifestar de alguna manera y contar todo lo que venimos trabajando en la institución. Es un trabajo con mucha demanda física y emocional, eh, pero bueno, es gratificante porque gracias a este seguimiento, este tratamiento, nuestro trabajo con el equipo multidisciplinario, nuestro trabajo como enfermería, eh, de elaborar los registros, de los balances, de hacer el seguimiento de los parámetros, del control hemodinámico de ese potencial donante, eh, se ve reflejado de alguna manera eh, en las condiciones óptimas que pueden llegar a llegar esos órganos al momento de la extracción, ¿sí? Y eh, son realizados los procedimientos en donde es beneficioso para un posible receptor. Muchas veces estamos mal vistos de alguna manera, creo que falta un poco más de información, de difusión, tratamos de concientizar, de informar.
todo nuestro trabajo del día a día que realizamos en terapia intensiva. eh, no es un trabajo frío, dinámico, eh, no. Hay muchas emociones, tratamos con personas, con familias, eh, y sinceramente este trabajo también nos humaniza el contacto con las familias, con aquellos posibles donantes, ¿sí? Y posibles receptores. Yo tuve la oportunidad de contactar a un receptor y contarnos su historia de vida y sinceramente es bastante movilizante porque a veces nosotros vemos una parte del trabajo y del esfuerzo que uno realiza, eh, y la otra parte muchas veces no la vemos y eso está bueno, que nos involucremos también, ¿sí? Esto no es un trabajo de rutina nada más, esto es un trabajo donde trabajamos con personas, esto también nos acerca a la sociedad, a la comunidad y tratamos de concientizar, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir también de que haya más donantes, eh, y no haya tantos pacientes en listas de espera. Así que bueno, les agradezco. Dejo mi mail de contacto, cualquier inquietud, cualquier información que le podamos brindar junto con Romina, estamos a disposición. Y nuevamente agradecerles a la institución que nos convocó para esta disertación. Así que bueno, les mando un beso, siguen capacitándose, que es lo que a mí en particular me gratifica, capacitarme, actualizarme y estar cerca del equipo multidisciplinario, de la gente y, y del paciente. Muchas gracias.